Este titular sensacionalista podría describir perfectamente cómo mi vida dio un giro de 180 grados en solo 3 meses. Pero la verdad es aún más increíble. Yo, Sofía Ramírez, 28 años, licenciada en farmacia y con una vida absolutamente común en la capital, jamás imaginé que una simple amabilidad cambiaría mi destino por completo. Resulta que aquella tarde de martes, cuando decidí ayudar a una señora que tropezó en la acera frente a mi edificio, no tenía ni idea de que doña Beatriz era mucho más que una adorable anciana con pasión por los melodramas. Mexicanos, para ser exactos. «Querida, me has salvado de una caída muy fea», dijo, sujetando mi brazo mientras la ayudaba a levantarse. Sus ojos azules, sorprendentemente vivos para sus 80 años, brillaron con gratitud. «¿Puedo invitarte un café como agradecimiento?» Miré el reloj. Eran solo las 4:30 p.m. y mi turno en la farmacia no comenzaba hasta el día siguiente. «¿Por qué no?» «Me encantaría, doña Beatriz, pero mi apartamento es un desastre terrible. Acabo de mudarme». «Oh, entonces ven al mío. Está aquí mismo, en este edificio». Señaló el edificio de al lado, uno de los más lujosos de la ciudad. Apartamento 1201. Me quedé boquiabierta. Ese edificio era conocido por sus residentes adinerados, con apartamentos que costaban más de lo que yo ganaría en 10 años de trabajo. Doña Beatriz notó mi sorpresa y soltó una risita. «No te preocupes, mi niña, solo soy una vieja solitaria que busca un poco de compañía». Y así comenzó. Lo que iba a ser solo un café se transformó en visitas semanales. Pronto descubrí que doña Beatriz era viuda, sin hijos y con una pasión inquebrantable por las novelas dramáticas. Todos los martes, religiosamente, subía a su lujoso apartamento y veíamos juntas el capítulo de la novela mexicana Amores Traicioneros, que ella seguía desde hacía años. «Sofía, ¿me recuerdas tanto a mí misma cuando era joven?», comentó una tarde, mientras la protagonista de la novela lloraba por un amor no correspondido. Terca, independiente y completamente ciega a lo que tiene justo delante de sus narices. Me reí sin entender completamente el comentario. «¿Doña Beatriz está insinuando que soy distraída?» «Lo estoy afirmando, querida», sonrió enigmática. «Pero la vida tiene una forma curiosa de abrirnos los ojos, exactamente cuando lo necesitamos. Fue en la 6ª visita que doña Beatriz anunció algo que lo cambiaría todo. Mi sobrino finalmente volverá al país después de años viviendo en el extranjero. Estoy organizando una cena este sábado para recibirlo». «¡Qué maravilla, doña Beatriz! Debe estar ansiosa». «Y tú vendrás, por supuesto», declaró, no como una invitación, sino como una certeza. «Pero es un evento familiar, no quiero entrometerme». «Tonterías. Ya eres como de la familia para mí. Además», sus ojos brillaron con travesura, «se quedará un buen tiempo administrando los negocios familiares aquí en la ciudad. Necesita conocer gente». Lo que no sabía era que el negocio familiar era Farmacéutica Torres, una de las mayores empresas de medicamentos del país, y que el sobrino en cuestión era Alejandro Torres, el heredero multimillonario que, según las revistas de negocios, había revolucionado el mercado farmacéutico europeo en los últimos 5 años. Y así, con una mezcla de renuencia y curiosidad, acepté la invitación, sin imaginar que 3 días después estaría cara a cara con el hombre más exasperante, arrogante, fascinante e irresistiblemente encantador que había conocido en mi vida. Y lo peor de todo, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquella elegante cena, algo extraño sucedió, como si, de alguna forma inexplicable, ya lo conociera de algún lugar, como si nuestros destinos ya estuvieran entrelazados mucho antes de aquella noche. Lo que aún no sabía es que Alejandro Torres y yo, de hecho, nos habíamos encontrado antes, y que aquel reencuentro, orquestado meticulosamente por doña Beatriz, era solo el comienzo de una historia que ninguna novela mexicana podría superar. El apartamento de doña Beatriz, normalmente un oasis de tranquilidad, estaba transformado. Flores blancas y azules decoraban cada rincón. Un equipo de servicio se movía discretamente y el aroma de un banquete digno de reyes llenaba el aire. Había pasado toda la tarde preparándome, eligiendo y descartando atuendos, intentando parecer presentable sin que pareciera que me esforzaba demasiado. Cuando sonó el timbre, anunciando la llegada del famoso sobrino, sentí un inexplicable nudo en el estómago. La puerta se abrió y allí estaba él, Alejandro Torres en persona, alto,
hombros anchos, traje impecablemente cortado, cabello castaño oscuro ligeramente ondulado y unos ojos verdes que parecían analizar cada detalle a su alrededor. Era aún más guapo que en las fotos de las revistas de negocios. Tía Beatriz. Su voz era profunda, con un ligero acento que delataba sus años en el extranjero. Abrazó a su tía con genuino cariño, entregándole un elegante paquete. Alejandro, querido, qué bueno tenerte de vuelta. Doña Beatriz parecía rejuvenecida de alegría. Entonces, con un brillo travieso en los ojos, se volvió hacia mí. Esta es Sofía Ramírez, mi joven amiga de la que te he hablado. Alejandro se giró en mi dirección y, por un instante fugaz, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. Se transformó rápidamente en una máscara de pulcritud distante cuando extendió la mano para saludarme. Señorita Ramírez. Un placer. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. De repente, como un flash, me vino un recuerdo. Un día soleado, una multitud animada, el sonido de altavoces anunciando a los ganadores de una promoción. ¿Nos conocemos de antes?, pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Su sonrisa educada no llegó a sus ojos. No lo creo. Me acordaría. Había algo en su tono que me incomodó profundamente, como si estuviera negando deliberadamente algo que sabía que era verdad. La cena transcurrió en una atmósfera extraña. Doña Beatriz mantenía la conversación fluida, contando historias de Alejandro cuando era niño, mientras él respondía con educación, pero mantenía una distancia calculada conmigo. Sus atenciones estaban claramente centradas en su tía, lanzando solo miradas ocasionales en mi dirección cuando pensaba que yo no estaba observando. ¿Y usted, Sofía? ¿A qué se dedica?, preguntó finalmente, cuando el silencio entre nosotros se volvió demasiado incómodo. Soy farmacéutica. Trabajo en una farmacia del barrio, en el centro de la ciudad. Por primera vez, su interés pareció genuino. ¿Graduada de dónde? De la Universidad Nacional, con especialización en farmacología clínica. Interesante. Tomó un sorbo de vino. ¿Y por qué eligió farmacia? Por mi madre, respondí sin pensar. Ella falleció cuando yo era adolescente. Cáncer. Los medicamentos ayudaron a aliviar su sufrimiento en las etapas finales. Quise hacer lo mismo por otras personas. El silencio que siguió fue diferente. Por un momento, la máscara de Alejandro cayó y vislumbré genuina empatía en sus ojos. Siento mucho su pérdida, dijo suavemente doña Beatriz, que observaba nuestra interacción como quien ve un partido de tenis particularmente interesante. Sonrió con aprobación. Alejandro perdió a sus padres en un accidente cuando tenía 20 años. Por eso se dedicó tanto a los negocios de la familia, una forma de honrar su legado. Lo miré con nuevos ojos. Quizás había más detrás de esa fachada de empresario distante de lo que imaginaba. El resto de la noche fluyó más fácilmente. Alejandro resultó ser un excelente contador de historias, describiendo sus aventuras en Suiza y Francia con un humor seco que me hizo reír varias veces. Cuando doña Beatriz se retiró brevemente para hablar con el equipo de servicio sobre el postre, nos quedamos solos por primera vez. Debo confesar, dijo, bajando la voz, que mi tía habla mucho de usted. Dijo que usted la salvó. Es una exageración de ella. Solo evité que se cayera en la acera. Un pequeño gesto para usted, tal vez, pero para una señora de 80 años podría haber significado una fractura de cadera, meses de recuperación. Sus ojos verdes me estudiaron intensamente. Gracias por cuidar de ella cuando yo no podía estar aquí. Algo en la sinceridad de sus palabras me desarmó por completo. Es una persona maravillosa. Nuestras tardes de novela son el punto culminante de mi semana. Él sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. ¿Adicta a los melodramas mexicanos como mi tía? Totalmente, confesé riendo, aunque prefiero fingir que las veo irónicamente. Cuando doña Beatriz regresó, trayendo una espléndida tarta de frutos rojos, algo había cambiado entre Alejandro y yo. La tensión inicial había dado paso a una especie de tregua cautelosa. Fue en el momento de la despedida, mientras agradecía por la maravillosa noche, que doña Beatriz lanzó su bomba. Ah, casi lo olvido. Alejandro, Sofía también ganó un boleto en esa promoción ridícula que patrocinaste antes de irte a Europa. El paseo en globo. Podrían ir juntos este fin de semana. El clima estará perfecto según el pronóstico.
La sangre se congeló en mis venas. El paseo en globo. La promoción. De repente, todo cobró sentido. Años atrás, había ganado un paseo en globo aerostático en una promoción de una farmacia local que, ahora me daba cuenta, pertenecía al Grupo Torres. Nunca había usado el premio por falta de compañía y, honestamente, por miedo a las alturas. El rostro de Alejandro se tensó. Tía, tengo compromisos. Tonterías. Ya verifiqué tu agenda. El domingo está completamente libre. Miré a Alejandro, entendiendo finalmente la razón de su comportamiento distante. Me había reconocido desde el primer momento. Tú estabas allí, dije, mi voz apenas un susurro. El día del sorteo. Fuiste tú quien anunció a los ganadores. Por un instante pensé que lo negaría de nuevo, pero entonces sus hombros se relajaron en señal de derrota. Sí, yo estaba allí, y tú eras diferente en ese entonces. Antes de que pudiera cuestionar qué quería decir con eso, doña Beatriz aplaudió alegremente. ¡Decidido entonces! Domingo 9 de la mañana. Alejandro pasará a buscarte, Sofía. Mientras bajaba en el ascensor a mi modesto apartamento en el edificio de al lado, mi mente hervía de preguntas. ¿Qué había pasado aquel día del sorteo que hizo que Alejandro me reconociera de inmediato, pero actuara como si nunca nos hubiéramos conocido? ¿Y qué quiso decir con tú eras diferente? Lo que no sabía era que la respuesta a esas preguntas cambiaría completamente mi percepción, no solo de Alejandro Torres, sino de mí misma y de todo lo que creía sobre mi propio pasado. El domingo llegó con un cielo absurdamente azul, como si el universo estuviera conspirando a favor de los planes de doña Beatriz. Pasé el sábado entre crisis de pánico e intentos frustrados de inventar excusas para cancelar el paseo. El problema es que, por debajo de la ansiedad, había una curiosidad insoportable. ¿Qué había pasado realmente hace 5 años? ¿Qué sabía Alejandro sobre mí que yo misma parecía haber olvidado? A las 8:55 del domingo sonó el timbre. Alejandro Torres estaba en mi puerta, vistiendo jeans oscuros y una camisa azul claro, con las mangas dobladas hasta los codos. Una versión mucho más relajada del ejecutivo formal que conocí en la cena. Sostenía 2 vasos de café para llevar. Imaginé que necesitarías cafeína, dijo, extendiéndome uno de los vasos. Especialmente si pasaste la noche como yo investigando la seguridad estadística de los globos aerostáticos. Me reí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. ¿Encontraste algún dato reconfortante? Aparentemente es más seguro que conducir. Aún así, se encogió de hombros. Traje mi testamento actualizado, por si acaso. Muy gracioso. Tomé mi bolso y cerré la puerta. ¿Tu tía siempre es tan... manipuladora? ¿Entrometida? ¿Sigilosamente estratégica? Completó él mientras caminábamos hacia el ascensor. Iba a decir determinada, diplomáticamente. Pero sí, cuando a Beatriz Torres se le mete algo en la cabeza, se detuvo, pareciendo elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. Mira, sobre el paseo, si prefieres no ir y decepcionar a tu tía, ni pensarlo. Probablemente tiene binoculares apuntando hacia nosotros en este preciso momento. Alejandro miró instintivamente hacia arriba, como si pudiera ver a través del techo hasta el apartamento de su tía. Tienes toda la razón. El trayecto hasta el lugar de despegue de los globos en las afueras de la ciudad fue sorprendentemente agradable. Alejandro era un excelente conversador cuando bajaba la guardia, alternando entre historias hilarantes sobre desastres corporativos en Europa y observaciones perspicaces sobre la ciudad que había cambiado durante su ausencia. Entonces, finalmente, abordó el elefante en la habitación cuando ya llevábamos 20 minutos en la carretera, sobre aquel día de la promoción. Me acomodé en el asiento, súbitamente alerta. Sí, dijiste que yo era diferente. Tamborileó los dedos en el volante. ¿De verdad no te acuerdas? Recuerdo haber ganado el paseo en globo. Recuerdo vagamente a un ejecutivo entregando los certificados. Eras tú, obviamente. Pero más allá de eso, me encogí de hombros. Fue hace 5 años. Alejandro me miró de reojo, como evaluando mi sinceridad. ¿Sufriste algún accidente en los últimos 5 años? ¿Te golpeaste la cabeza, tal vez? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Qué? No, ¿por qué?
Porque la Sofía Ramírez que conocí hace 5 años no solo recibió un certificado de mis manos, dio un discurso apasionado en el escenario, criticando públicamente a Farmacéutica Torres por nuestras políticas de precios, cuestionando nuestra ética corporativa y prácticamente acusándome de lucrar con el sufrimiento ajeno. Mi mandíbula cayó al suelo. Yo hice ¿qué? Fue bastante memorable, continuó con una sonrisa irónica. Usaste el micrófono de la promoción para iniciar una mini protesta. Llamaste a nuestra campaña una estrategia de distracción para encubrir prácticas depredadoras. Los de seguridad intentaron sacarte del escenario, pero yo los detuve. Dejé que terminaras. Pensé que merecías ser escuchada. Mi mente estaba en completo pánico. No tenía absolutamente ningún recuerdo de eso. ¿Cómo era posible? Imposible, murmuré. Yo no soy el tipo de persona que defiende sus convicciones públicamente, que se enfrenta a un multimillonario delante de cientos de personas. Su tono era desafiante, pero había algo más allí, una especie de respeto reacio. Por eso tu rostro me pareció familiar en la cena. Pero estabas tan domesticada, educada, como si fueras otra persona. No estoy entendiendo. Mi voz salió temblorosa. De verdad no me acuerdo de nada de eso. Alejandro pareció genuinamente preocupado ahora. Sofía, ¿estás bien? Estás pálida. No estaba bien. Fragmentos de recuerdos comenzaban a surgir. Rostros impactados en la multitud, el peso de un micrófono en mi mano, una sensación de furia justificada ardiendo en mi pecho. Pero eran como escenas de una película que había visto, no algo que hubiera vivido. Para el auto, pedí, sintiendo náuseas. Alejandro se detuvo inmediatamente a un lado de la carretera. Salí tambaleándome. Respiré profundamente varias veces, tratando de calmar mi corazón disparado. Él me siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Lo siento, dijo. No debí soltarte eso de esa manera. No es tu culpa, respondí automáticamente. Es solo que en los últimos años he tenido estas lagunas, momentos que no puedo recordar claramente. Mi médico dijo que era estrés, tal vez un leve trastorno disociativo debido al trauma de perder a mi madre. Pero nunca pensé que hubiera olvidado algo tan significativo. Confrontar públicamente a un CEO. Alejandro me estudió por un largo momento antes de decir suavemente: el medicamento que podría haber salvado a tu madre. Estaba en fase final de pruebas en Farmacéutica Torres en esa época, pero tardamos demasiado en lanzarlo al mercado local. Eso fue lo que me dijiste en ese escenario. El mundo pareció girar a mi alrededor. Era verdad. Un medicamento experimental que podría haberle dado más meses, tal vez años, a mi madre. Había investigado obsesivamente sobre él después de su muerte. ¿Cómo pude haber olvidado? Susurré más para mí misma que para él. Lo que me pasó... No lo sé, respondió Alejandro honestamente. Pero prometo que lo averiguaremos. Extendió su mano hacia mí. ¿Todavía quieres hacer este paseo en globo o prefieres volver? Miré su mano extendida, luego el cielo perfecto sobre nosotros. De repente sentí una determinación creciendo en mi pecho. Un eco de aquella Sofía intrépida que había confrontado a Alejandro Torres hace 5 años. Vamos a hacer ese paseo, decidí, aceptando su mano. Y vas a contarme exactamente qué pasó después de ese día. Cada detalle. Lo que no esperaba era que, flotando a cientos de metros sobre la ciudad, descubriría que Alejandro Torres había pasado los últimos 5 años de su vida intentando corregir exactamente el error del que yo lo había acusado, y que mi furioso discurso había sido el catalizador de una transformación que afectaría miles de vidas, incluyendo la mía. Hay algo surrealista en discutir los misterios de tu propio pasado olvidado mientras flotas dentro de una cesta de mimbre a 300 metros del suelo. El globo colorido sobre nuestras cabezas se movía suavemente con las corrientes de aire, proporcionando una vista impresionante de la ciudad, pero yo apenas notaba el paisaje. Mi atención estaba totalmente centrada en Alejandro, que se apoyaba en el borde de la cesta a pocos centímetros de mí. Después de que terminaste tu discurso en el escenario, hubo un silencio extraño, continuó, el viento alborotando su cabello. Todos esperaban que reaccionara con ira, que mandara a seguridad a expulsarte. En lugar de eso, te pedí tu contacto. ¿Y yo te lo di? Pregunté, aún incrédula. No exactamente.
Me entregaste una tarjeta arrugada con tu correo electrónico y dijiste literalmente: solo respondo si es para discutir soluciones reales, no excusas corporativas vacías. Alejandro sonrió al recordarlo. Eras feroz. Una parte de mí, quizás aquella Sofía dormida, sintió un destello de orgullo. ¿Y contactaste? El mismo día, te pedí que prepararas un informe detallando los medicamentos que considerabas prioritarios para un acceso más amplio en el país, especialmente para tratamientos oncológicos. Hizo una pausa, observando mi reacción. Adam, enviaste un documento de 47 páginas, con referencias bibliográficas, estadísticas de eficacia y estimaciones de costo de producción que estaban aterradoramente cerca de nuestras cifras internas. Dios mío, murmuré. Parece que era brillante, obsesionada. Ambas cosas, diría yo. Se ajustó la posición, acercándose un poco más. Ese informe se convirtió en la base de mi proyecto en Europa. Pasé los últimos 5 años desarrollando una división completamente nueva de Farmacéutica Torres, enfocada en medicamentos accesibles y programas de subsidio para pacientes de bajos ingresos. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola. ¿Estás diciendo que mi protesta improbable realmente funcionó? Más que eso, cambió la dirección de la empresa. Cambió mi vida. Sus ojos verdes se fijaron en los míos. Por eso me quedé tan impactado al reencontrarte como la amiga de novelas de mi tía. La mujer que conocí era una activista lista para derribar imperios farmacéuticos, no alguien que pacientemente ve melodramas con una señora mayor. Sentí una punzada de indignación. Quizás puedo ser ambas cosas. Alejandro levantó las manos en señal de rendición. Justo. Lo que no entiendo es por qué no te acuerdas. Y más extraño aún, ¿por qué nunca respondiste a mis correos después de ese informe inicial? Fue como si un interruptor se activara en mi mente. Espera, ¿qué correos? Envié varios. Primero agradeciéndote por el informe, luego compartiendo actualizaciones sobre los cambios que estábamos implementando. Cuando no obtuve respuesta, asumí que habías seguido adelante, o que quizás considerabas nuestras acciones insuficientes. Una teoría comenzó a formarse en mi mente, bizarra pero extrañamente plausible. Alejandro, ¿aproximadamente cuándo enviaste esos correos? ¿Qué mes? ¿Qué año? Empecé en octubre de 2019. ¿Por qué? Cerré los ojos tratando de organizar la línea de tiempo. En noviembre de 2019 tuve un colapso nervioso. El aniversario de la muerte de mi madre. Fui internada por 2 semanas. Cuando volví a casa, mi vieja computadora se había estropeado. Perdí todos los correos, contactos. Poco después, empecé a tener episodios de amnesia disociativa. Mi psiquiatra dijo que era una forma de mi cerebro de protegerse de recuerdos dolorosos. Alejandro me miraba intensamente, procesando la información. Entonces simplemente olvidaste no solo mis correos, sino todo el enfrentamiento. Tu investigación, tu activismo. Aparentemente, respondí, la voz temblorosa. Recuerdo investigar obsesivamente sobre tratamientos experimentales después de que mi madre falleció. Recuerdo la rabia, la impotencia. Pero después de 2019, esos recuerdos se volvieron nebulosos, como si pertenecieran a otra persona. El globo hizo un ligero viraje con una corriente de aire, recordándonos dónde estábamos. Por un momento, nos quedamos en silencio, absorbiendo la magnitud de las revelaciones. Tengo algo que mostrarte cuando volvamos al suelo, dijo Alejandro finalmente. Guardé copias de todo. ¿Por qué? Pregunté, confundida por su cuidado en preservar nuestra breve interacción. ¿Por qué guardarías correos de una manifestante aleatoria que invadió tu evento? Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso gradual. Porque tenías razón, en todo. ¿Y por qué? Hesitó, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. Porque esos 47 minutos en que hablaste en el escenario, apuntando el dedo a mi pecho y llamándome capitalista depredador con sangre en las manos, fueron los minutos más honestos que alguien había tenido conmigo desde la muerte de mis padres. Algo se movió dentro de mí, una emoción que no podía nombrar, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Instintivamente, mi mano encontró la suya en el borde de la cesta. Siento haberlo olvidado, susurré. No lo sientas.
respondió, sus dedos entrelazándose con los míos. Quizás podamos empezar de nuevo, sin rabia, sin culpa, solo conocernos como somos ahora. Fue en ese momento, como en un cliché perfecto digno de las novelas que veía con doña Beatriz, que el globo comenzó a perder altitud. Rápidamente, el piloto, que discretamente se había mantenido alejado para darnos privacidad, de repente entró en acción. «¡Problema con el quemador!», gritó. «¡Sujétense! Vamos a tener un aterrizaje de emergencia». Alejandro reaccionó al instante. Me atrajo hacia el centro de la cesta y me envolvió en sus brazos. «Agáchate cabeza abajo». El mundo se volvió un borrón de movimiento y adrenalina. El globo descendía cada vez más rápido, el suelo acercándose peligrosamente. El piloto luchaba con los controles, intentando dirigir nuestro descenso hacia un área abierta. «Campo de soja al frente», anunció. «Prepárense para el impacto». Cerré los ojos, agarrada a Alejandro como si mi vida dependiera de ello, lo que en ese momento probablemente dependía. Sentí sus brazos apretarse protectoramente a mi alrededor, su cuerpo posicionado para absorber el impacto primero. El choque fue violento. La cesta raspó el suelo, rebotó, se arrastró por varios metros y finalmente se detuvo, volcada de lado. Quedamos tendidos allí, una confusión de miembros entrelazados y respiraciones jadeantes, cubiertos de tierra y paja. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro. Su rostro a centímetros del mío, ojos verdes llenos de preocupación. Y entonces, como un rayo, todo volvió. No solo el día de la promoción, sino cada correo que nunca leí, cada investigación obsesiva sobre medicamentos experimentales, cada noche sin dormir planeando confrontar a los poderosos de la industria farmacéutica. La Sofía que había estado dormida dentro de mí despertó por completo. «Alejandro», susurré, reconociéndolo verdaderamente por primera vez. Me acuerdo. Antes de que pudiera procesar mis palabras, el piloto apareció sobre nosotros, pareciendo aliviado al vernos conscientes. Todos ilesos. Tuvieron suerte. Ya llamé al equipo de rescate. Deben llegar en minutos. Pero yo apenas lo oía. Una avalancha de recuerdos llenaba las lagunas de 5 años. Y en el centro de todo estaba el hombre cuyos brazos aún me rodeaban. «Sofía», preguntó Alejandro, notando el cambio en mis ojos. «El medicamento», dije, las palabras saliendo rápidamente. «Tor 350. Fue lo que desarrollaste en Europa. Basado en mi informe, ¿no es así? El medicamento que podría haber salvado a mi madre». Él asintió, claramente sorprendido por mi súbita lucidez. «¿Cómo?» «El impacto», expliqué, intentando sentarme en la cesta volcada. Es como si hubiera desbloqueado algo en mi cerebro. Estoy recordando todo. Alejandro me ayudó a levantarme, su expresión oscilando entre preocupación y fascinación. «Todo, cada detalle», confirmé, sintiéndome simultáneamente eufórica y desorientada por el flujo de recuerdos. Recuerdo que después de enviar ese informe empecé a recibir amenazas. Correos anónimos, llamadas extrañas. Alguien no quería que esa información se divulgara. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Amenazas? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Iba a hacerlo. Estaba recopilando evidencias cuando tuve el colapso nervioso. Pasé la mano por mi frente sucia de tierra. Dios mío, Alejandro. ¿Y si no fue una coincidencia? ¿Y si el trauma no fue solo por el aniversario de la muerte de mi madre? ¿Y si alguien quiso silenciarme? El sonido de sirenas acercándose interrumpió nuestra conversación. Horas después, tras ser dados de alta del hospital local con solo algunos rasguños y contusiones leves, Alejandro insistió en llevarme a su apartamento temporal en la ciudad, alegando que no era seguro que me quedara sola después de recordar memorias potencialmente traumáticas y posiblemente peligrosas. «No estoy siendo paranoico», dijo mientras tecleaba un código de seguridad en la puerta de un ático lujoso. «Si realmente fuiste amenazada por ese informe, necesitamos descubrir quién estaba detrás». El apartamento de Alejandro era exactamente como lo imaginaría, minimalista, elegante, con esa cualidad impersonal de un lugar raramente habitado. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, ahora salpicada de luces mientras caía la noche. «¿Café o algo más fuerte?», me ofreció, dirigiéndose a la cocina ultramoderna. «Whisky, si tienes», respondí. «Creo que me lo merezco después del día de hoy». Asintió, volviendo momentos después con 2 vasos y una botella cara. Mientras servía la bebida, noté que se había cambiado la camisa rasgada durante el accidente por una camiseta simple que destacaba sus hombros anchos.
Un pequeño corte sobre su ceja había sido cubierto con un discreto apósito. Bien, dijo, entregándome el vaso. Organicemos lo que sabemos. Me confrontaste en público sobre la demora de Torres en lanzar medicamentos accesibles. Me enviaste un informe detallado. Empezaste a recibir amenazas. Y entonces, convenientemente, tuviste un colapso nervioso y lo olvidaste todo. Cuando lo pones así, completé, sentándome a su lado en el sofá, suena a conspiración. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién se beneficiaría de mantener esos medicamentos fuera del mercado? ¿O al menos con precios estratosféricos? Tomé un sorbo generoso de whisky, sintiendo el líquido calentar mi garganta. ¿Competidores? ¿O alguien dentro de la propia farmacéutica Torres? El rostro de Alejandro se ensombreció. Había resistencia interna a los cambios que propuse después de tu informe. El antiguo CEO, Octavio Sánchez, fue particularmente vocal en contra de la idea de reducir márgenes de beneficio para aumentar la accesibilidad. ¿Y dónde está él ahora? Apartado. Jubilación anticipada por cuestiones de salud. Esa fue la historia oficial. Alejandro tomó un sorbo de su bebida. Pero la verdad es que el Consejo votó para destituirlo cuando presenté evidencias de que estaba sabotando deliberadamente el desarrollo del TOR 350. Mi corazón se aceleró. El medicamento que podría haber ayudado a mi madre. Exactamente. Alejandro dejó su vaso y me miró con intensidad. Sofía, necesito mostrarte algo. Se levantó y fue hasta un elegante escritorio en el rincón de la sala. De un cajón sacó un pequeño dispositivo, un disco duro externo. Volvió y lo conectó a la laptop que reposaba sobre la mesa de centro. Después de tu desaparición virtual me preocupé. Contraté a un investigador privado para encontrarte. Espera, ¿qué? Exclamé, sorprendida. No para espiarte, se apresuró a aclarar, solo para confirmar que estabas bien. Te localizó trabajando en la farmacia, aparentemente llevando una vida normal. Informó que parecías diferente, más tranquila, menos comprometida políticamente, más domesticada. Repetí sus palabras del globo. Un toque de amargura en mi voz. No era eso lo que quería decir. Alejandro suspiró. Solo diferente, como si una parte de ti se hubiera borrado. Abrió una carpeta en la computadora, revelando docenas de archivos organizados meticulosamente. Aquí está todo. Nuestros intercambios de correos, tu informe original, mis notas, los protocolos de desarrollo del TOR 350 y... Hesitó antes de hacer clic en una subcarpeta. Lo que el investigador encontró sobre Octavio Sánchez. Las siguientes horas fueron como sumergirse en una historia de conspiración corporativa digna de un thriller. Descubrimos que Octavio Sánchez mantenía conexiones secretas con una farmacéutica competidora, Biocorp Pharma, que tenía un medicamento similar al TOR 350, pero mucho menos eficaz y significativamente más caro. Mantener el medicamento de Torres fuera del mercado local beneficiaba directamente a Biocorp Pharma, que dominaba ese nicho en el país. Eso explica por qué intentó sabotear el desarrollo, comentó Alejandro, pasándose la mano por el cabello con frustración. Pero no explica por qué tú fuiste el objetivo. ¿Cómo descubriste la existencia del TOR 350 para empezar? Cerré los ojos, buscando en los recuerdos recién recuperados. Mi mentora en la especialización, la otra Elena Morales, mencionó un artículo científico publicado por un investigador de Torres sobre un compuesto prometedor. Empecé a investigar a partir de ahí. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Dr. Elena Morales? Sí, ¿cómo sabes? Su rostro estaba pálido, porque era consultora de Biocorp Pharma antes de entrar a la universidad, y mantenía contacto frecuente con Octavio Sánchez según la investigación. La realización me golpeó como un puñetazo. Mi propia mentora, ella me usó para descubrir lo que ustedes estaban desarrollando. Y cuando te volviste contra Torres públicamente, te convertiste en un problema para ellos. Completó Alejandro el razonamiento, su voz tensa. Tu informe detallado demostraba que sabías demasiado. Me levanté abruptamente, caminando hacia la ventana. La ciudad abajo continuaba su rutina nocturna, ajena a la tormenta de revelaciones que vivíamos. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cuántas personas podrían haberse salvado con acceso a ese medicamento? Miles, respondió Alejandro suavemente, uniéndose a mí junto a la ventana. Por eso pasé 5 años asegurándome de que el TOR 350 no solo se desarrollara, sino que también estuviera disponible a precios accesibles globalmente. Me volví para encararlo, viéndolo bajo una nueva luz. Realmente cambiaste todo. Por mi protesta improbable, ¿no es así?
Sus ojos verdes sostuvieron mi mirada. Cambié todo por la verdad que tuviste el coraje de restregarme en la cara. Nadie había hecho eso antes. El momento se extendió entre nosotros, cargado de una intensidad que iba más allá de las revelaciones sobre conspiraciones corporativas. Era algo más personal, más profundo. Un reconocimiento mutuo de dos personas que, de maneras diferentes, habían sido transformadas por el mismo evento. ¿Y ahora qué? La pregunté finalmente. ¿Qué hacemos con todo esto? Ahora, dijo Alejandro con determinación renovada, confrontamos a Octavio Sánchez y su red. Tengo suficientes evidencias para una investigación formal, pero... Me tomó las manos. Esto puede ser peligroso, Sofía. ¿Si intentaron silenciarte una vez? No me importa, interrumpí. Ya perdí 5 años de mi vida por culpa de ellos. No voy a esconderme ahora que finalmente sé la verdad. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Alejandro. Ahí está, la Sofía feroz que invadió mi escenario. Nunca se fue realmente, respondí, sintiendo una confianza que hacía mucho no experimentaba. Solo estaba dormida. En ese momento, como si el universo tuviera un perfecto sentido de la ironía, el teléfono de Alejandro sonó. El nombre en la pantalla hizo que ambos nos congeláramos. «Doña Beatriz...» «Mi tía», murmuró, contestando y poniendo el altavoz. «Tía Beatriz, ¿está todo bien?» «Todo maravilloso, querido». La voz animada de la anciana sonó por el aparato. Solo llamaba para saber cómo fue el paseo en globo. ¿Se divirtieron? Alejandro y yo intercambiamos miradas. Una comunicación silenciosa pasando entre nosotros. ¿Cuánto debíamos contarle? Fue revelador, respondió Alejandro cuidadosamente. Tuvimos un pequeño accidente, pero estamos bien. ¿Accidente? La preocupación en su voz era genuina. Dios mío, ¿están heridos? Solo algunos rasguños, aseguré. Nada serio. Oh, gracias a Dios, suspiró aliviada. Bueno, deben venir a cenar mañana. Quiero oír todos los detalles. Después de colgar, me di cuenta de algo extraño. Alejandro, tu tía sabía exactamente dónde encontrar mi boleto del paseo en globo. Mencionó la promoción específica. Insistió en presentarnos. Después de años sin presionarme para visitas, completó Alejandro, la comprensión naciendo en sus ojos. ¿Crees que ella sabía? Alejandro parecía dividido entre el shock y la admiración. Mi tía siempre ha sido más perspicaz de lo que todos imaginan. Y tiene conexiones en todos lados. Pero, ¿cómo sabría sobre nuestro encuentro anterior? Alejandro reflexionó por un momento. Ella es miembro del Consejo de Farmacéutica Torres. Estuvo presente cuando presenté el proyecto inspirado en tu informe. Sus ojos se abrieron de par en par con una súbita realización. Fue ella quien primero levantó sospechas sobre Octavio Sánchez. Sentí que mi mandíbula caía. Tu tía, de 80 años, que ve novelas mexicanas religiosamente, ¿es en realidad una especie de genio corporativo manipulador? Una lenta sonrisa se formó en el rostro de Alejandro. Digamos que no es solo la dulce anciana que comparte su amor por los melodramas contigo. Beatriz Torres construyó la mitad del imperio farmacéutico mientras todos subestimaban a la hermana solterona de mi abuelo. Caí sentada en el sofá, procesando esta última revelación. Entonces, todo este tiempo, en nuestras tardes de novela, ella probablemente me estaba evaluando. Tratando de entender qué había pasado con la feroz farmacéutica que había inspirado a su sobrino favorito a transformar la empresa familiar. Concluyó Alejandro uniéndose a mí. No pude evitar una risa. Fui completamente manipulada por una señora de 80 años. «Somos dos», rió Alejandro también, antes de que su rostro asumiera una expresión más seria. Pero la pregunta permanece. ¿Qué hacemos ahora? Miré la pantalla de la computadora, aún mostrando las evidencias contra Octavio Sánchez y sus cómplices, incluyendo a mi ex-mentora. Sentí una determinación creciendo dentro de mí. No solo rabia por lo que habían hecho, sino un propósito renovado. Primero, dije con firmeza, exponemos la verdad. No solo sobre la conspiración corporativa, sino sobre cómo el TOR 350 puede ayudar a miles de personas. Transformamos esto en algo más grande que nosotros. Alejandro asintió, sus ojos brillando con aprobación. ¿Y después? Después, respondí, sintiendo una sonrisa formarse en mis labios. Cenamos con tu tía manipuladora y le preguntamos exactamente cuánto tiempo lleva planeando reunirnos. Él rió, y entonces, sin aviso, se inclinó y me besó. Fue un beso suave, casi tentativo. Una pregunta más que una afirmación. Cuando nos separamos, sus ojos buscaron los míos, cautelosos. ¿Eso también estaba en los planes de doña Beatriz?
correcta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Probablemente, admitió. Pero fue totalmente por mi cuenta. En ese momento, con la ciudad brillando más allá de las ventanas y el peso de 5 años de recuerdos perdidos finalmente en su lugar, me di cuenta de que algunos clichés existen por una razón. Porque a veces, la vida realmente escribe historias más extraordinarias que cualquier novela mexicana. 6 meses después. ¿Segura que no quieres entrar? Doña Beatriz sonrió de esa manera enigmática que yo ahora reconocía demasiado bien. Estábamos paradas en la entrada del nuevo Centro de Investigación Oncológica Torres, un imponente edificio de vidrio y acero en el corazón de la ciudad. Mi querida, esta es tu hora de brillar, dijo, ajustando elegantemente su sombrero. Además, las cámaras me ponen nerviosa. Rodé los ojos, sin creerle ni por un segundo. Usted nerviosa. La mujer que orquestó la caída de un CEO corrupto usando solo algunos telefonemas y su red de amigas del té. Ella rió delicadamente. Exageraciones, Sofía. Alejandro cuenta demasiadas historias. Historias verdaderas, repliqué con cariño. En los últimos meses había conocido el verdadero poder detrás del Imperio Torres. No los ejecutivos de traje, sino una anciana aparentemente inofensiva con una mente brillante y una red de contactos que se extendía por décadas. «Vas a llegar tarde», alertó consultando su reloj de pulsera. «Y ese reportero guapo de la televisión local ya está posicionado». ¿Está tratando de empujarme a otro hombre, doña Beatriz? Su propio sobrino estaría devastado. Alejandro sobrevivirá, guiñó un ojo. Ahora ve. Transforma ese escándalo en algo positivo, como ustedes dos planearon. Respiré profundamente y caminé hacia el interior del edificio. Los últimos meses habían sido una montaña rusa. Desde que Alejandro y yo decidimos exponer la conspiración, Octavio Sánchez y varios ejecutivos de Biocorp Pharma enfrentaban procesos penales. Mi exmentora había llegado a un acuerdo de delación premiada que expuso aún más ramificaciones del esquema. Pero hoy no se trataba de escándalos, se trataba de recomienzos. La inauguración del centro de investigación, dedicado a desarrollar tratamientos accesibles para el cáncer, representaba todo por lo que yo había luchado 5 años atrás, sin siquiera recordarlo. En el auditorio abarrotado, distinguí a Alejandro en el escenario, impecable en su traje, conversando con autoridades locales. Nuestras miradas se cruzaron y él sonrió. Esa sonrisa que aún hacía que mi corazón se acelerara, incluso después de meses juntos. Mientras caminaba por el pasillo lateral para unirme a los otros oradores, mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Tu suegra tía está tramando de nuevo. Acabo de descubrir que accidentalmente incluyó tu nombre en la placa de dedicación del centro como Doctora Sofía Ramírez de Torres. Sutil, ¿no? Me reí guardando el teléfono. Típico de doña Beatriz. Siempre 10 pasos por delante. Cuando finalmente subí al escenario, con las cámaras enfocadas en mí, tuve un breve momento de déjà vu. Como aquel día, 5 años atrás, cuando tomé el micrófono para confrontar a un CEO arrogante. Pero esta vez, en lugar de rabia, lo que me movía era esperanza. Hace 5 años, comencé, mi voz clara en el micrófono. Estaba consumida por la rabia tras perder a mi madre por un cáncer que podría haberse tratado con medicamentos que existían, pero no estaban disponibles para la gente común. Hoy estoy aquí para anunciar que eso nunca más le pasará a otra familia en nuestro país. En la primera fila, Alejandro me observaba con orgullo. Al fondo del auditorio, distinguí la silueta elegante de doña Beatriz, que aparentemente había cambiado de opinión sobre las cámaras. A su lado, reconocí a varias de sus amigas del té, mujeres mayores de apariencia inofensiva que, como descubrimos, ocupaban posiciones estratégicas en hospitales, universidades y órganos reguladores por toda la ciudad. El Centro de Investigación Oncológica Torres no es solo un edificio o un laboratorio, continué. Es una promesa de que la salud no será más un privilegio, sino un derecho. Mientras desarrollaba mi presentación, detallando los programas de investigación y distribución de medicamentos que ya habían beneficiado a miles de pacientes, reflexioné sobre el extraordinario viaje que me había traído hasta allí. Una novela con una anciana, un paseo en globo, un accidente que desbloqueó mis recuerdos y un hombre que, contra todas las probabilidades, había transformado mi furia en propósito. ¿Quién podría prever que aquella tarde de martes,
Cuando evité que una señora se cayera en la acera, ¿cambiaría mi vida tan completamente? Al final de la ceremonia, cuando las formalidades terminaron y los invitados circulaban con copas de champán, Alejandro me encontró cerca de la ventana panorámica que revelaba la ciudad que ambos llamábamos hogar. Entonces, dijo entrelazando sus dedos con los míos, ¿qué opinas de Sofía Ramírez de Torres? Enarqué una ceja. Tu tía está siendo muy presuntuosa. Generalmente acierta, respondió, sus ojos verdes danzando con humor y algo más profundo. Ella predijo nuestra historia antes incluso de que empezáramos a vivirla. Bueno, respondí inclinándome más cerca de él. Quizás sea mejor no decepcionarla. Alejandro sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar en los últimos meses. Nunca decepcionaríamos a doña Beatriz. Creo que ambos aprendimos esa lección. Y mientras nos besábamos, con la ciudad extendiéndose a nuestro alrededor y un futuro lleno de posibilidades frente a nosotros, no pude dejar de pensar que algunas historias realmente son dignas de novelas, especialmente aquellas orquestadas por ancianas astutas que saben exactamente lo que están haciendo. Al final, ¿quién diría que ver novelas con una anciana me llevaría no solo al amor de mi vida, sino también a la realización del propósito que había olvidado que tenía? Como diría doña Beatriz con su sonrisa enigmática, las mejores tramas son aquellas que nunca ves venir,